Bienvenidos a Nacer, Red en Conciencia, el podcast de Nacer University. Aquí tejemos conversaciones vivas sobre percepción ampliada e intuición, comunicación en coherencia, liderazgo profundo y mirada circular. Exploramos cómo la conciencia se despliega cuando nos animamos a mirar distinto, a habitar los vínculos con presencia y a aprender desde el alma. Somos una red que crece desde el corazón, con la certeza de que cada voz trae una semilla y cada escucha activa el movimiento del alma. Natalia Lisleiman y Eduardo Isa en Red de Conciencia. Hoy quiero compartir con vos algunas respuestas o caminos para abordar el bienestar en la familia. ¿Por qué las familias pasan y viven conflictos que les impiden estar en bienestar? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando uno de los miembros de la familia logra resolver algo importante en su corazón y no encuentra la manera de seguir relacionándose con sus padres o sus hermanos que continúan sosteniendo esos comportamientos, esos mandatos? ¿Cómo evolucionar dentro de la familia manteniendo los vínculos de amor? Mientras pensaba y sentía el contenido de este episodio, venían a mí estas respuestas, estos caminos de salida. ¿Cómo mantener el centro cuando en la familia sucede dolor, cuando hay discusiones? ¿Cómo mantener un estado interno que me permita afirmarme en mi identidad, afirmarme en mi bienestar, reconocer el camino transitado hasta este momento y también respetar con mucho amor y compasión el camino elegido por los miembros de nuestro sistema familiar, hermanos, padres? ¿Cuántas veces decimos, yo ya lo comprendí, pero mi madre sigue aún pensando lo mismo que pensaba hace 15, 20, 30 años atrás? Yo ya puedo ver las cosas de otra manera, pero mis hermanos aún siguen defendiendo situaciones o mandatos antiguos. ¿Cómo es que puedo, desde mi lugar, sosteniéndome en mi autenticidad, en mi nuevo ser, incorporar también compasivamente la forma de pensar y de vivir de mi hermano, de mi padre? Entonces voy a hablar un poquito acerca de eso. Cuando entre hermanos, por ejemplo, hay disputas, cuando no hay conversaciones o cuando las conversaciones que hay se refieren al pasado o a los reclamos, lo que observamos desde las constelaciones familiares es que cada uno de esos hermanos mira a alguien de la familia que no fue visto o no fue reconocido. Por ejemplo, un hermano mayor suele identificarse con uno de sus abuelos, padres de su madre, padres de su padre. Cuando esto sucede en uno de los hijos, lo que se aprecia dentro del sistema familiar son conductas soberbias, es decir, hijos que no agradecen, hijos que no reconocen al hermano como un par, que se les dificulta, hijos que quieren ser padres de los mismos hermanos, hijos que no agradecen lo recibido de los padres. Y esto es porque desde el inconsciente ese hijo está mirando a alguien mucho más grande que sus padres, que son sus abuelos. ¿Cuál es la salida en este caso? Que el hijo o como hijos reconozcamos que nuestros padres tienen sus propios padres, darles el lugar a esos abuelos y mirar en ellos la grandeza de sus propios padres. Y esto suele dificultarse porque a veces, como hijos, vemos a nuestros propios padres en un lugar infantil. Entonces, el hijo dice, bueno, mi padre nunca tomó su lugar como padre de familia. Mi madre siempre buscó apoyarse en el hijo en lugar de tomar las decisiones. Entonces, al mismo hijo le cuesta ver a papá o le cuesta ver a mamá en un lugar de grandeza. Cuando eso sucede es porque nuestros padres no han tomado, no han recibido la jerarquía, el don, la grandeza de esos abuelos. Entonces, como hijo, te pregunto, ¿tomás la grandeza de tus padres?
Podés mirar que de ellos viene la vida, que de ellos vienen los recursos, que ellos pusieron lo necesario para que tu vida prospere, aunque solamente haya sido ese óvulo, ese esperma, para que tu existencia sea posible. Si lográs hacer este movimiento, si lográs reconocer de ellos su grandeza, vas a poder ocupar tu lugar y mirar a tus hermanos como pares va a ser más cotidiano, más suave, más tierno, más humano. Cuando como hijos no tomamos a nuestros padres, queremos imponer nuestra voluntad, querer tener razón, asegurar que nuestra idea es la única idea válida, defender una verdad. Y cuando nos ponemos en ese lugar, entre hermanos hay confrontación, porque el par, el otro hermano, va a querer defender su posición también. Eso es lo que ocasiona muchas veces los conflictos entre hermanos. Hablemos un poco de esta misma dinámica observada desde las sucesiones o herencias, que es donde más se mira este emergente. Cuando varios hermanos se disputan el capital o la herencia de un padre o de una madre. Esto me corresponde a mí, esto me corresponde a mí, esto no te toca a vos, yo los cuidé, vos no los cuidaste, entonces me corresponde un poco más de ese patrimonio, o esto me lo dio mi madre, no te lo dio a vos. Bueno, esas discusiones entre hermanos suceden también como consecuencia de no reconocer que una herencia es un regalo que proviene de algo más grande, que el hijo no está sistémicamente en la posición de exigir un patrimonio porque él no obró o no actuó para que ese patrimonio se desarrollara o creciera o se formara. Entonces, en el caso de herencia y sucesiones, lo primero que necesitamos mirar es a la persona, padre, madre, abuelos, que gestaron ese patrimonio, honrar. Entonces, es muy común que la herencia o un juicio sucesorio no prospere porque entre hermanos no están reconociéndose entre ellos y tampoco hay un reconocimiento del origen de ese patrimonio, del origen de esa fuerza que está en los padres y que está en los abuelos. Aquí se juegan mucho las heridas por no ser vistos, los movimientos de amor interrumpidos hacia papá o hacia mamá. A veces el propio hijo dice, bueno, ya que mamá no me miró toda la vida, ahora voy a exigir una parte de su patrimonio, porque necesito esa compensación ciega, ¿no? Que me compense de esa forma, ya que no me miró, ya que no me cuidó, que me dé más que a mis hermanos. Entonces las disputas entre hermanos provienen mucho de esas heridas, de las heridas que se han producido por no haber tomado en agradecimiento lo que papá y mamá me dejaron como legado, la vida, no entender o comprender que nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Entonces la pregunta es, ¿le cerraste tu corazón a tu madre, a tu padre? ¿Cerraste con eso la posibilidad de agradecer y liberar tu corazón? Cuando nosotros estamos en reclamo, sin darnos cuenta, adoptamos la posición que llamamos como perpetrador o verdugo, o malo o dominante. Cuando nosotros reclamamos, hay una fuerza que nos hace sentir como en derecho, yo tengo el derecho, y sin darme cuenta me muestro hostil, exigente, controlador, autoritario. Cuando yo me coloco en esta posición, por ley natural, cuando el otro no está en una posición adulta, se va a colocar como en un estado inferior, menos, se va a sentir más pequeño. Entonces, en esa posibilidad, el que ejerce ese lugar más dominante va a encontrar en un hermano a uno que se someta o que sienta algo que no expresa, con lo cual va a entrar como en un resentimiento interno, oculto, hostil, o también puede encontrarse con un par, con un hermano, que se ponga en la misma condición, también dominante, también controlador, también verdugo, también con derecho.
Entonces ahí vamos a tener a dos personas disputándose el querer tener razón sobre algo. Y ahí seguramente no hay amor, hay miedo, hay rencores, hay daños que se hacen y se acumulan en el tiempo por querer defender esas posiciones. Entonces la pregunta aquí sería, en el vínculo con tu familia, ¿estás posicionado en el miedo o estás posicionado en el amor? Porque el miedo te va a hacer defender una posición. El miedo te va a hacer defender una historia. Te va a llevar a defender una máscara. El amor te va a conducir y guiar hacia encontrar un punto en común. ¿Cómo yo me voy a vincular con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mis propios hijos, desde un lugar de amor en el que todos los involucrados encontremos bienestar? Y no que el bienestar sea solamente para uno a costa de la pérdida de otro miembro del sistema familiar. Entonces, los conflictos en los sistemas familiares se basan en estas dinámicas, en no reconocer la grandeza de nuestros padres, en mirarlos pequeños, indefensos, como a alguien que hay que salvar, como a alguien que hay que educar. Si como hijo tengo esta posición, la replico con mis hermanos, con lo cual me voy a seguir encontrando con esos mismos patrones de discordia y de no lugar en definitiva. ¿Cómo poder diluirlos en el tiempo? ¿Cómo poder encontrar una herramienta o una respuesta que me permita vivir mejor? Primero, trabajar las heridas de separación con nuestros padres. Segundo, observar permanentemente cómo funciona el entorno dentro de mi sistema familiar. Y si yo digo no me llevo bien con mi familia, observar qué es lo que ellos dicen. No anular, enmudecer, silenciar, no los quiero escuchar, mejor me alejo, con mi familia no me llevo bien. No, escuchar qué me dicen, porque eso que expresan me puede estar mostrando una herida muy profunda, que es la que está promoviendo la separación y mi dificultad para vivir en bienestar. La red familiar es sumamente importante y determinante en cómo nos sentimos como seres humanos. Si no estamos con nuestra familia vinculados de una manera sana, esos patrones van a seguir contaminando el resto de mis relaciones, con pares, con amigos, con pareja, y luego nuestros hijos también, por ley sistémica, me van a recordar que eso está pendiente. Por ejemplo, cuando un hijo no quiere conversar con su papá, o cuando se aleja, o cuando está todo el tiempo con el celular, o cuando está todo el tiempo con sus juegos, en la PC, en el celular, con estos juegos de apuesta, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace ese niño? ¿Qué muestra ese hijo? Que prefiere estar en esa cajita, que prefiere aislarse, que no quiere mirar a ese padre. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué no quiere mirar? ¿Por qué es que no ve la autoridad de ese padre? ¿Por qué es que no ve que tiene una familia? ¿Será que a su padre le pasa lo mismo con su propio padre? Entonces vemos cómo se van encadenando estos patrones que no se resuelven en el tiempo y se trasladan hacia nuestros hijos y hacia nuestros nietos. Entonces, me gustaría que quede en tu corazón esta pregunta. ¿Me vinculo con mis padres, abuelos, hermanos desde el miedo o desde el amor? ¿Estoy defendiendo una posición o estoy encontrando un punto en común que nos favorezca a todos? ¿Estoy dispuesto a sanar mis heridas y mirar con atención y escuchar con atención qué me dice mi familia para corregir y encontrar mi punto de fuerza? ¿Sostengo mi camino de evolución mirando compasivamente el camino de evolución de mi propia familia y lo tomo como algo natural? ¿O voy a seguir eligiendo mantener una posición y defenderla a pesar de que mis propios vínculos, los más amados, los más queridos, sigan sufriendo? Te dejo con estas preguntas para esta reflexión a la que te invito con este episodio. Y contándote también, para cerrar,
que he transitado a lo largo de estos años muchos de estos pasajes, separándome, aislándome, distanciándome, pero simplemente por no tener una herramienta que me permita mirar compasivamente mi proceso y el proceso de mi familia. Entonces te invito a creer y a saber desde el corazón que es posible mirar con amor nuestros vínculos y tomar esas herramientas al servicio de tu bienestar. Si querés profundizar en estos contenidos y asumir el compromiso con tu propia transformación, visítanos en nuestra página web www.nacer.com.ar